Los Reyes del Pueblo que no existe narra la historia de tres familias que se quedaron a vivir en un pueblo inundado en la Sierra de Sinaloa. Y en ese pueblo que aparentemente está abandonado, ¿no? Es un pueblo que era muy, muy viejo, de más de 300 años. Y hay apenas estas tres familias, ¿no? Que luchan por reconstruirlo. Eh, nosotros estuvimos ahí durante 5 años y vimos cómo la naturaleza se iba comiendo el pueblo y estas tres familias resistían, ¿no? De hecho, hasta hay una tortillería que hace tortillas todos los días y es la única tortillería que abastece a los demás pueblos. Entonces, eh, yo creo que el ver que estaban trabajando y preguntarme, pero ¿por qué? ¿Por qué reconstruir un pueblo que está destinado a destruirse? ¿Por qué quedarse ahí? ¿No? Y además ustedes se imaginarán, en la Sierra de Sinaloa pues es una sierra muy violenta y ellos pues no tienen miedo, ¿no? Y su manera de enfrentar la inundación y la violencia me sorprendió mucho y me hizo quedarme ahí tanto tiempo, ¿no? No, para nada se sienten víctimas. No, no se creen víctimas, no se consideran víctimas de la inundación, en cambio dicen, nosotros estamos bien a gusto, ¿no? Hay una familia que de vivir en una casita hecha de madera que ellos hicieron, se pasaron a la casa más bonita del pueblo, ¿no? Y andan ahí entre las casas diciendo, es que nosotros somos los reyes, podemos reconstruirlo. Pero obviamente con una manera muy, muy valiente y sincera, ¿no? Son muy honestos de enfrentar pues, un pueblo que prácticamente lo abandonaron, ¿no? Los Reyes del Pueblo que no existe ha tenido una trayectoria muy, muy padre. Ganamos en el Festival de Morelia, Mejor Documental, también ganamos en Guadalajara una mención y ganó también el premio del público en South by Southwest y acabamos de estrenar comercialmente en Austria. Estuvimos 2 semanas. La respuesta que ha tenido el documental ha sido muy positiva, ¿no? Fuimos a presentarlo al Festival de Warsaw, Varsovia, Polonia, y la gente se identificaba muchísimo, ¿no? Porque decían que ellos sentían, por ejemplo, lo que es vivir en estado de guerra sin que o sea, uno piensa que cuando estás en la guerra va a haber siempre sangre y balazos y no es así, se vive una especie de calma latente, ¿no? Tienes miedo, escuchas cosas, pero no quieres oír, no quieres decirlo porque corres peligro. Entonces, como que se identificaron mucho también con el tema de la reconstrucción, ya que Varsovia fue reconstruido casi un 90%, ¿no? Después de la guerra, entonces ha estado muy interesante la respuesta del público. A raíz del documental hice un cortometraje para el New York Times que se llama Silence, que justo habla del líder del movimiento de los desplazados de la presa Picachos. A Atilano lo asesinaron en una cabina de radio en vivo. Entonces, justo cuando estaba terminando mi película, entonces pues es un homenaje a Atilano que nunca se quiso callar, ¿no? Y pues para nosotros fue muy importante que una plataforma como la del New York Times ahora la eligiera, ¿no? Y ahorita está en línea y de hecho mi documental abre una sección del New York Times dedicado a cineastas mexicanos. Entonces también interesados para que los mexicanos apliquen y puedan también tener su cortometraje en línea, ¿no?